La primera asesoría técnico-pedagógica de este ciclo escolar. Hemos hecho algunos ejercicios en otros momentos y durante el periodo de pandemia que nos obligó a todos a estar en Zoom, pues prácticamente esta fue la modalidad de trabajo del programa. Hoy queremos retomar para poder hacer algunas precisiones y reflexiones técnico-pedagógicas con mayor profundidad de lo que a veces la parte práctica no nos permite llegar a estas discusiones. Una de las acciones que queremos impulsar es la secuencia de temáticas que nos vayan poco a poco dando mayor fortaleza en el dominio de la metodología y que también les pueda permitir a ustedes brindar nuevas experiencias dentro de su clase de educación física y al mismo tiempo puedan compartir con nosotros todo lo que va sucediendo. Como les decía, en atención a todos vamos a comenzar. Les agradecemos su participación directamente. Durante toda la sesión estaríamos pidiendo que se mantengan apagados los micrófonos, más no así las cámaras. Si pueden prender su cámara, sería fabuloso para podernos mirar durante la sesión. Es una sesión que dura 1 hora aproximadamente. Gracias, maestra. También quiero comentarles que en el momento en que se sientan con la confianza, el espacio y la posibilidad de hacer un comentario o una pregunta, enciendan su micrófono y lo hagan. O pueden también ocupar el chat para poner comentarios y preguntas a lo que estamos, a lo que estamos platicando. Eh, Les comentamos que la sesión se está grabando, va a quedar para que se pueda consultar en el momento en que así lo decidan. Y como ya lo dijo mi compañera Brenda, para poder hacer un registro y llevar seguimiento de quienes nos siguen en esta, pues puedan poner en el chat su nombre completo y su escuela con la palabra presente. El temario de esta sesión está dividido en tres partes que creemos que pues, son relevantes. Haríamos primero una recuperación de ideas y conceptos históricos sobre la educación física para tener un referente y un marco en el que podamos comenzar una discusión en función del enfoque y de lo que significa estudiar educación física para nuestros alumnos de primaria. Y posteriormente entraríamos al tema 1, que es el objeto de estudio de la educación física. El 2, metodología de la educación física en educación primaria, sobre todo con las características de edad y desarrollo que se supone que deberíamos considerar y que en algunas ocasiones no se visualiza tanto porque nuestro trabajo es muy cotidiano y rápido y vamos a tener algunas reflexiones aquí. Y el tercero sería cómo esta metodología puede influir de manera directa, lenta, rápida, positiva, o incluso bloquear un poco de lo que sería el aprendizaje motor. Terminaríamos con una plenaria y una reflexión final para que podamos concluir con esta asesoría. Si nos vamos a algunos antecedentes históricos y recuperación de ideas de lo que ha sido educación física, la educación física tiene un origen un poco enredado en función de la conceptualización y de la ubicación en el tiempo conceptual y en el espacio, dependiendo del momento histórico que ha vivido. ¿A qué me refiero? Cuando todo el mundo quería hacer guerra, pues se ubica la educación física como parte de los preparativos de guerra, aunque no se llamaba educación física. Cuando el mundo se volvió más sedentario por el asunto comercial, se ubicaba en los espacios de salud. Después hubo algunos brotes de modas entre el deporte, la salud y la terapéutica, y también se empezó a ubicar por ahí. Uno de los antecedentes y que ubican más a la educación física como educación física, lo podemos encontrar en este concepto moderno, aunque hubo una escuela suiza que manejaba gimnasia y actividad física casi del mismo nivel anterior, pero en educación física prácticamente está a partir del Manifiesto Mundial sobre Educación Física más o menos de los 70, en donde una de las cuestiones importantes que nos interesa rescatar aquí, que podamos volver a discutir, es precisamente que desde esas épocas se hablaba de unicidad, es decir, que esta es una asignatura que no puede ser genérica, que todo el desempeño motor, que toda la actividad física, que todas las
manifestaciones del movimiento se deben de tratar a partir de que son únicos y que cada persona, que cada niño, que cada joven tiene una experiencia que se compone de dos partes. La parte genética, es decir, la estructura, la fuerza, las habilidades y obviamente el biotipo con los espacios de aprendizaje. Y aquí, bueno, se buscaba una búsqueda permanente de mantener solamente un cuerpo sano y en equilibrio, mejorar la aptitud para la acción a través de la utilización de cualidades perceptivas, es decir, qué tanto puedo estar ubicado en mi espacio y en mi entorno para poder actuar. Y finalmente se hablaba mucho de este trabajo de desarrollar valores morales. Una de las principales preocupaciones en estos años para los órganos internacionales de educación física y en las partes de la asignatura que tenían que ver con educación y formación de individuos, estaba muy encaminado al desarrollo ético y valor moral. Por eso es que se comienzan a hacer algunos asuntos de juegos reglados. Y estas reglas son algunos ensayos que van hacia la comunidad, dirigidas como un reflejo de lo que pasa allá, pero con una mayor amabilidad didáctica al ponerlas en las cuestiones de educación física. Para los años 2000 surge una corriente en Europa en donde se, se, se lleva a cabo todo un consejo de lo que pudiera ser una idea de educación física que pare de la parte de iniciación deportiva, en donde el alto rendimiento es lo que es importante, y en el caso de la educación física, pues se ubica directa. Y en el Eurofit 2000 hay dos cosas importantes que la escuela tiene que hacer: enseñar a sobrevivir en el planeta, pero además enseñar a sobrevivir con calidad. Y dentro de la calidad existe precisamente salud física y mental, así como desempeño corporal adecuado, que eso permite a las personas pues tener un mejor desempeño y una mejor relación social. Después, el Consejo Mundial de Educación Física para 2006 pues, hace un proyecto internacional en donde se da cuenta que la educación tiene que ir más allá de la salud, que es un espacio importante de conjunción entre el cuerpo y la mente, y que los valores no solamente son como una cuestión de práctica, de repetición, sino que tienen que ser una práctica cotidiana social que se debe de dar en los grupos sociales, y esto permite que las personas tengan un mejor desempeño de sí mismos. Por eso es que el Consejo Mundial impulsa este concepto que les estoy colocando aquí, y que bueno, también no sé si ya lo comenté, pero la presentación va a estar a disposición de todos ustedes. Para finalizar con esta revisión así muy rápida de lo que ha sido el concepto de educación física y cómo ha cambiado en diferentes enfoques, para la UNESCO en 2016 haciendo un trabajo de lo que ellos llamaron el Proyecto 2030, es decir, cómo se vería la población mundial en el año 2030, eh, apuntalan uno de los pilares de desarrollo en función de la salud y del mantenimiento del bienestar personal a través de la educación física, reconociéndola como una asignatura que no solamente forma parte del desarrollo y de la formación inicial de las personas, sino que también puede desarrollar algunas situaciones que permitan ser más productivos como país. Y ahí es donde se enfocan precisamente en que se desarrollen aptitudes necesarias para tener un éxito dentro del siglo. Aquel que tenga aptitudes para el deporte, pues que tenga aptitudes para el deporte; aquel que tenga aptitudes, perdón, para las situaciones intelectuales, pues solamente que mantenga la salud a partir de la asignatura y cuestiones de ese tipo. Y finalmente nos podemos encontrar con lo que dice el Consejo Iberoamericano de Educación Física. Ellos tuvieron su última convención en 2023, en donde después de todo este análisis y de todas las políticas públicas que hoy se han cambiado en los países, sobre todo iberoamericanos, pues ellos dicen que solamente es un área pedagógica, y aquí es una palabra importante porque tiene que ver con situaciones que se van adecuando a la educación, que contribuyen al desarrollo integral de las personas, de la construcción de la corporeidad, la generación de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud, el desarrollo de habilidades sociomotrices que integran las destrezas motrices. En realidad, lo que ellos están proponiendo es que
el concepto de educación física sea un concepto transversal universal, que no importa la política pública de cada país, se pueda amoldar a lo que el país propone como trabajo educativo, pero al mismo tiempo que pueda tener la posibilidad de aplicarse como un concepto de universalidad. Y de este nos vamos a brincar entonces a lo que hoy en día tenemos en nuestras escuelas. La nueva escuela mexicana, en el caso específico de la educación física, pues ha marcado objetivos importantes tanto de desempeños motores, pero también como el abono a otros campos del conocimiento, porque si ustedes saben mejor que yo, ahora están englobados en campos de conocimiento generalizados y nosotros, por lo tanto, como educadores físicos tendríamos que abonar también a promover la inclusión, a desarrollar el conocimiento de sí mismo, a mejorar la capacidad comunicativa y de relación, que tiene que ver con esta parte social, al desarrollo de habilidades y destrezas motrices como parte central de lo que hacemos, a desarrollar la competencia motriz, que no es lo mismo que solo desarrollar las habilidades y ponerlas en acción. Una competencia tiene que ver con un nivel de eficiencia en la ejecución y de una posibilidad de mejora a través de la práctica. Y finalmente, a que todo este conjunto de saberes que se dan en una clase de educación física le abonen a formar parte de esta nueva formación humanista que pretende el Sistema Nacional Educativo Mexicano. Con esto que les acabo de platicar así realmente muy rápido, me gustaría que me apoyaran, ya sea de viva voz en su micrófono o a través del chat, respondiendo estas dos preguntas. ¿Cuál es tu concepto de educación física? ¿Y cuál es la función formativa que consideras que la educación física aporta dentro de una escuela? Así es que voy a cerrar esta para que nos podamos ver o conversar. ¿Qué les parece? Sí, Hola, César. hola. Ahora te escucho. Este concepto de educación física, disciplina que se encarga del desarrollo integral del ser humano, y al hablar de integral, no nos referimos únicamente a la parte corporal, sino a la psicosocial también. ¿Y cuál es que la segunda pregunta? Recuérdemela. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función dentro de una escuela? ¿Qué Ah, es ya lo que está. aportaría como asignatura? Ujú. Y mire, hace algunos años ya soy maestro viejo y de repente los compañeros pensaban que era únicamente cánsame a los niños para que aprendan más cuando se metan al salón. Y era pelearnos mucho en ese sentido porque tenían esa idea errónea de educación física. Actualmente nos peleamos mucho porque consideren o se revalore. Yo como especialista de la materia, por supuesto que trato de hacerlo en mis escuelas, darle ese valor. La disciplina, la materia, la asignatura de educación física es una parte importante porque ayuda a los niños desde el simple hecho de la oxigenación a través del ejercicio a el tener una mejora en sus habilidades cognitivas. Y esa es la parte en donde los maestros necesitan apoyarnos. ¿Para qué? Porque la actividad física les va a ayudar y va a redundar en un mejor desarrollo dentro del salón para las materias que ellos conllevan. Entonces, esa es la parte en donde educación física apoya a los compañeros en el aula. Sí, maestro, gracias. Coincido mucho con lo que estás diciendo y en realidad una de las intenciones específicas es podernos ubicar directamente en lo que creemos de la educación física, en lo que sabemos que funciona, pero además en lo que nos exige un sistema educativo que al final marca algunas directrices, pero sí tendríamos esta ubicación. Gracias por tu participación. Hola, ¿Alguien más? Sí, sí, adelante. ¿sí me escucha? Venga. Sí, te escuchamos bien. Estoy teniendo un poco de problemas con mi cámara, pero bueno, coincido completamente con el concepto que dice César de educación física, que nuestra disciplina tiene la gran ventaja de ayudar al desarrollo integral del ser humano. Este, el papel que la educación física está teniendo en mi escuela, ahorita yo voy ingresando, ¿no? Esta escuela tenía otros maestros y demás, entonces ahorita está siendo revalorada. Estamos logrando que a través del proyecto de Nike y a través de otros proyectos que yo estoy proponiendo, nos pongamos al centro y los profesores de algún modo empiecen a darse cuenta de lo importante que es esto de trabajar de forma conjunta, ¿no? Ellos no tenían lo de las pausas activas y de repente ahorita lo están reimplementando y están sintiendo los beneficios de eso. Entonces creo que es importante, a diferencia de lo que menciona César,
acá he encontrado mucha alianza con los compañeros. Ayuda muchísimo que es una plantilla joven y entonces al ser tan jóvenes están como muy abiertos a esto de dejarse guiar un poco. Yo también ya soy una maestra con bastantes años de servicio, pero afortunadamente ellos están como muy Ahí dispuestos. vamos. Entonces, pues en la escuela ahorita educación física se está poniendo al centro porque cada uno desde donde está se está dando cuenta del impacto que tenemos, ¿no? El movimiento, cómo está ayudando, lo mismo que mencionaba César, desde la oxigenación. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Tenían examen y de repente salimos a la sesión y regresaron con otra actitud, ¿no? De repente un niño me decía, ay, no me acordaba de esto y solo había estudiado y ahorita ya me vino de nuevo. Y entonces los mismos maestros al escuchar estas confirmaciones de sus alumnos están convencidos de que el trabajo que estamos desarrollando de forma conjunta está teniendo una implicación pues de manera que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, pues eso, gracias. Excelente, muchas gracias, maestra. Excelente aportación. Brenda, me están mandando un mensaje que hay alguien en sala, a ver si puedes ayudarme a revisar. Gracias. ¿Alguien más? De los que tenemos acá, creo que ya entró la maestra. ¿Alguien más que quiera vertirnos su opinión sobre para ustedes qué es Ya acabo de educación entrar física? otra vez. Ah, gracias, maestra. Gracias. Así es que Sí, me parece que estabas en inglés, pero es que estábamos medio distraídos. Ha estado problemático este enlace. ¿Tú tienes algún concepto en específico de educación física? Maestra Jessica. sí, dígame. Ah, que si tú tienes algún concepto en específico de educación física. ¿Para ti qué es educación física? Para mí, que es educación física, pues es el cuidado del cuerpo, la mente, el desarrollar habilidades Ok, muchas físicas, gracias. motoras. Bien, gracias por esto, porque de aquí estaríamos partiendo con esta primera reflexión. Educación física es una de las asignaturas que solamente considera algunas cuestiones importantes. Uno, debe ser vivencial. Dos, es 100% presencial. Tres, tiene un objeto de estudio y ese objeto de estudio es este elemento que no se puede o que no se puede trabajar en otras asignaturas. Cuando nosotros pensamos en el objeto de estudio del español, por ejemplo, el objeto de estudio del español es el lenguaje, escrito, leído y en abstracto y oral. Cuando hablamos de educación física, estaríamos hablando precisamente de un desempeño corporal a partir de lo que nosotros estamos proponiendo como procesos de aprendizaje y nuestro primer elemento de trabajo es el cuerpo de cada niño. Cuando hablamos de cuerpos, pues vamos a hacer ahora un ejercicio. ¿Alguien me puede ayudar a leer ese texto? Sí, si ¿Quién me quiere yo le ayuda? ayudo, maestra. El, Venga. el pensamiento es global. Según el estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las tareas están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Ay, dije que sí, antes de darme cuenta del ejercicio. Ok, sacaste 10, muy bien, maestra, gracias. ¿Sí la pudieron leer? ¿Alguien no la pudo leer? ¿Usted? ¿Todos la Sí, pudieron sí leer? pudimos leerla. Sí, Ok. ¿Qué piensan de ese ejercicio? ¿Qué piensan? trabajar la mente. Sí, posiblemente. ¿Qué más? Lo que tú decías, ¿no? El concebir al alumno como un todo, no podemos aislarlo, no podemos pensar únicamente en una parte de él, como que nosotros solo vamos a desarrollar el cuerpo, porque es inherente que vamos a estar desarrollando el cuerpo principalmente a través del movimiento, pero con eso vamos a lograr que se desarrolle de forma, pues, complementaria. Ok, sí, perfecto. Gracias, maestra. ¿Alguien más?
¿Qué elementos necesitaban o tuvieron que ocupar para poder descifrar el mensaje? ¿Por qué es que lo pueden leer? Hay conocimientos previos. Correcto, buen punto. ¿Por qué hay conocimientos previos? ¿Por qué otra razón? Básicamente es por eso, ¿eh? Pero prácticamente es porque, como bien lo dice el mismo texto, normalmente hacemos todas las cosas en un todo. Y cuando nosotros hablamos de educación física, hablamos de tareas motoras que no se desprenden en partecitas. Nosotros normalmente presentamos un modelo, hacemos un ejercicio, ponemos una tarea, hacemos un circuito, les decimos quiero que lo hagan como tal, y entonces el alumno no se detiene a ver dónde pone el pie, dónde puso el brazo, cuánta fuerza puso, hace el movimiento completo en un todo. Esta parte del aprendizaje, y este es uno de los principios para poder hacer trabajos globales, porque si la mente se estructura así, la respuesta motora también se estructura de esa manera. ¿Han escuchado esa frase de las personas se convierten en su pensamiento? Pues no solamente se convierten en su pensamiento a través de la palabra, a través del concepto del mundo, se convierten en su pensamiento también a través de la manifestación de movilidad que tienen, porque conforme yo vi el ejercicio, como me llegó la primera información, así es como lo voy a decodificar y lo voy a poner en práctica. Por lo tanto, piensen en los ejercicios que tuvieron algunas generaciones en donde la educación física era 1, 2, 3, alto, y se quedaba hasta ahí el movimiento, ¿no? O donde nada más podía hacer cierto avance de ese movimiento y ya no podía hacer más. Ahí teníamos aprendizajes cortados. Si yo pienso en cuál es el objeto de estudio con el que yo voy a trabajar, tendría que conocer exactamente a qué me refiero, no solamente con la parte del cuerpo, porque el cuerpo sería solamente como una cuestión material, de ahí está un cuerpo y úsalo como puedas. Tenemos que entrar a un concepto de más profundidad que tiene que ver con la corporeidad. Pero la corporeidad es solamente distinguir alguna cualidad del cuerpo, es decir, cuando yo hablo de corporal, hablo de cuerpo humano. Cuando hablo de corporeidad, hablo de una cualidad específica de ese cuerpo. Pero cuando yo me refiero a toda la parte de lo que ese corpóreo, ese conjunto de cualidades existen, entonces hablo de corporalidad. Y la corporalidad es parte de lo que nosotros tenemos que poner en juego cuando damos una clase de educación física, porque ahí estamos haciendo que las cualidades entren en juego y que se puedan manifestar de manera individual en cada cuerpo. Aquí es importante que la clase de educación física tenga diferentes niveles de satisfactores y que yo lo manifieste así. A ver, esto es solo para los que no puedan. No, tengo que hacer ejercicios generalizados que le dé la oportunidad a los menos hábiles y que siga desarrollando a los más hábiles, para que al final todos sientan que cumplieron la tarea. Cuando yo hablo entonces del desempeño del cuerpo, tengo que pensar en los componentes de ese desempeño del cuerpo. El desempeño del cuerpo tiene que ver con imagen. Yo tengo que conocer el cuerpo y lo tengo que tener metido acá para saber hasta dónde y cómo es que es que lo puedo utilizar para mejorar mi desempeño personal. Entre mejor lo conozco, mejor puedo desempeñar. Entre mayores ejercicios de variabilidad se me pongan en una clase, entonces mayor posibilidad tengo de desarrollar otras posibilidades de desempeño. Entonces, la imagen corporal es lo mínimo. Los niños comienzan a aprender y a hacer este ensayo-error a partir de que saben quiénes son y se pueden reconocer. Entonces, eso es importante. La imagen corporal es básica para saber quién soy y qué hago en este planeta. 2, el idioma corporal. ¿Qué me dice cada postura de mis alumnos? ¿Cómo puedo comunicar a través de lo que soy capaz de desempeñar sin tener que estar verbalizando y explicándole al mundo quién soy?
El idioma corporal se manifiesta en todos los momentos, incluso hasta cuando estoy dormido. Si alguien está dormido y está soñando rico, pues tiene una postura muy tranquila y plácida. Si alguien está dormido y está soñando pesadillas, pues ya sabemos cómo se ve esa imagen. Entonces, el idioma corporal está en todos los momentos. El tiempo corporal tiene que ver también con la forma en la que podemos proponer los contenidos de la clase, porque el tiempo tiene que ver directamente con el momento en que interactúa el cuerpo. Y los maestros que están directamente en clases durante todo el día lo pueden comprobar fácilmente. Cuando tienen una clase, luego iniciando, o vienen dormidos, o llegaron con hambre, o están todavía despertando, tienen frío, y la respuesta del cuerpo es diferente. Y no es lo mismo dar una clase a la primera hora que darla después del recreo, ¿no? Y no es lo mismo dar una clase a lo mejor como taller en un tiempo completo después de la comida. Entonces, el tiempo corporal también nos es importante porque nosotros tenemos que considerar no solamente el contenido de aprendizaje, sino a quién, cómo y en dónde se lo estoy poniendo. Y finalmente el espacio. Cuando hablamos de un trabajo colectivo en educación física, tenemos que pensar en que cada cuerpo es único, es individual y que por lo tanto ocupa un espacio diferente. Y esto lo podemos ejemplificar, por ejemplo, cuando no está el líder de nuestro grupo y tú pones una actividad en la que siempre destaca ese, hay una imagen generalizada del cuerpo en donde dices, ah, me falta el niño tal, ¿no? Pero ya tiene un espacio ganado que tiene que ver con la relación mental que tenemos con su cuerpo. Puede pasar en una cuestión mucho más abstracta, por ejemplo, cuando alguien entra a nuestra recámara, hay algunos elementos que obviamente dan cuenta de que ese es mi espacio porque tiene mis características. Si pensamos entonces en que estamos hablando a partir de desempeños corporales, con los elementos de la manifestación que tiene el cuerpo, entonces tendríamos que traducirlo a lo que sería la base de nuestra metodología y que este es uno de los primeros puntos importantes que quiero compartirles hoy para que quede un poco más explícito, que es el idioma corporal. Uno de los conceptos más importantes de Juega Más tiene que ver precisamente con la alfabetización corporal. Cómo a través de las estructuras de aprendizaje del movimiento, esa conducta, esos aprendizajes, esa comunicación puede mejorarse y enriquecerse. De acuerdo a los expertos, cuando hay una recepción de algún mensaje, el que sea, esa persona que está haciendo la recepción del mensaje se va a acordar aproximadamente en el 7% de las palabras. Esto significa que el choro mareador que acabo de entregar ahorita, ustedes se van a acordar solo del 7% de las palabras, pero se pueden acordar del tono de voz con mayor énfasis. Y sobre todo, que cuando estamos frente a los niños, mi tono de voz es entusiasta y la primera persona que está disfrutando de la actividad soy yo, eso contagia. Aunque el mensaje sea el mismo que en mi otra clase que no tenía tanto entusiasmo, pero eso contagia. Pero lo que más proyecta, lo que más genera afinidad en los grupos es precisamente el lenguaje corporal, los gestos, la postura, esta forma en la que los niños pueden enfrentarse sin miedo a las tareas motoras que yo le propongo. Y entonces, donde tenemos algunos puntos importantes para empezar a generar nuestros espacios de observación, pues es tener precisamente las zonas expresivas de nuestros alumnos. Si nosotros no queremos preguntarle cómo te sientes, con que podamos mirarlos y ver cómo me mira, cómo coloca la boca, está tenso o no está tenso, pues sus manos están atrás o están adelante o están escondidas, y qué postura tiene. ¿Tiene una postura de agrado? ¿Tiene una postura de que está ahí a fuerza? ¿Tiene una postura de que está disfrutando o que está sufriendo mi clase? Y esta es una cuestión interesante que se va a reflejar también en todas las actividades físicas que haga después, porque de ese primer impacto de idioma corporal no y que no tiene verbalización, eso que sintió, eso es lo que va a poder repetir. Por eso es que buscamos que aparte de que mejore la comunicación a través del sistema corporal, también pueda encontrar momentos satisfactores, porque él se va a dar cuenta que cuando es una tarea bien, se siente bien.
y entonces lo va a querer repetir. Y esa es una experiencia positiva de las que vienen manejadas en nuestra propuesta metodológica. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o pregunta? ¿Qué les parece lo que hemos platicado? Sí, adelante, maestro. Venga. Parte importante de lo que menciona, lenguaje no verbal. Híjole, podré ser o podré tener la mejor actividad, pero si yo voy apagado, si yo voy con una mala actitud, los niños lo perciben. Y podré yo decir cualquier cosa, pero los niños perciben mi actitud, y ahí es en donde entonces también cambia la actitud de ellos. Y si yo puedo tener una actividad que ya conocen, por el contrario, que ya conocen y que hemos jugado y que hemos dicho, pero yo tengo esa actitud positiva, los niños se emocionan, nada más con la pura actitud se emocionan. Entonces sí es bien importante esa parte del lenguaje no verbal. Eso es bien importante que sepamos manejar. A veces es bien difícil porque obviamente tenemos nuestros problemas y de repente nuestra cabeza está en otra cosa, pero tener que llegar a la clase y desconectarnos, quitarnos esos problemas porque los niños merecen toda nuestra atención y merecen la calidad de nuestro trabajo, eso es bien importante. Correcto, muchas gracias, maestro. Sí, coincido totalmente, ¿no? Y lo mencionaba hace rato. La primera persona que tiene que disfrutar la actividad es el docente, porque él es el que está proponiendo, porque es el que está impulsando. Pero si yo les digo, corran y yo los espero aquí abajo del arbolito y ahí no se maten mientras yo los cuido, ya mi misma actitud hacia la actividad hace que el entusiasmo se pierda, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo Lo va que claro? mencionaba, Venga, maestra, lo que ¿sí? mencionaba yo ahorita he tenido una situación con un grupo que es un poco con conductas disruptivas y me he dado cuenta que cuando lo tengo en la primera clase capto más su atención a que cuando la tengo después del recreo o después de sus actividades, no es un poco incontrolable el grupo, pero sí tiene mucho Ajá. que ver que cuando van llegando, ahí capto más su atención. Ok, sí, gracias. Entonces nosotros tenemos que tener un termómetro importante de observación. O sea, bien lo dice el maestro, yo debo igual con una actitud positiva en todos momentos, sí, pero yo también soy y formo parte de esos cambios de mi propio cuerpo en la respuesta, ¿no? No es lo mismo que esté pensando que me dejó mi tercer novio, a que esté súper feliz y tenga que dar una clase, ¿no? Y eso va a cambiar mi actitud corporal. Y una cuestión interesante también es que cuando nosotros estamos trabajando solamente con la idea de que voy a poner actividades como una receta de cocina para agotar mis planeaciones, a veces no considero cómo está participando, interactuando esos cuerpos y emociones dentro de la clase. Entonces sí es importante resaltarlo. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Ok, entonces no continuamos, porque si no se nos va a ir el tiempo. Bien, hablando específicamente entonces del tema que nos reúne hoy, que tiene que ver con la metodología, lo primero que tendríamos que identificar precisamente es por qué es importante la metodología dentro de la clase de educación física. Finalmente, yo puedo llegar al mismo objetivo y cumplir las mismas metas o cumplir los procesos de aprendizaje si no identifico una metodología en específico. Pero cuando identifico una metodología en específica y cuando soy capaz de modificarla, puedo tener eficiencia en el desempeño y puedo tener mayores resultados que me permitan darle secuencia a mi trabajo. Y es por eso que se recomienda primero que podamos identificar la metodología. Desde el punto de vista genérico, la metodología solamente sería un proceso que me funcione a mí, un proceso que yo haya probado en donde pueda diseñar algunas estrategias y si yo tengo alumnos que eh, se caen solos, que no identifican el lado derecho o el lado izquierdo, que tienen problemas cuando hay que controlar el centro de masa y si les pongo un balón se tropiezan con todo, ahí yo tengo que identificar cuántos pasos necesito para que ellos puedan manejar el centro de masa, tener un balón y no perderse en el espacio. ¿Cuántos pasos?
cuántas actividades, cuántos ejercicios, qué tipo de estimulación, todos esos forman parte de mi metodología. Qué tan pronto voy a llegar o qué tan lejos voy a llegar o qué nunca voy a llegar, pues depende de la eficiencia de mi metodología. Y entonces lo que tendríamos que identificar es que cada parte de la clase de educación física tiene que conformar esa metodología en función de lo que estoy buscando. En una clase de educación física, yo coincido con esta propuesta que identifica 4 partes, no las 4 fases que todos conocemos, que es calentamiento y la parte central y la vuelta a la calma. Esa es una secuencia didáctica para ser eficiente y congruente lo que hacemos en una clase. Estas son partes de la clase de educación física que pueden estar presentes en cualquier momento de estas 3 fases. Así es que, por eso es que a veces se da un poco de confusión, pero una primera regla que debe ser básica en una clase de educación física para pensar que estamos utilizando una buena metodología es que todas las actividades o la mayor parte de ellas tengan una participación muscular completa. Entre más se muevan, entre más tiempo se muevan, entre más segmentos corporales se involucren, la clase tiene mejor éxito y mayor posibilidades de que se aprenda motrizmente. Pero si yo quiero hacer lanzamientos y siento a todos y no me los pongo a lanzar, ya no hubo desplazamiento, ya no hubo carrera, ya no hubo ubicación espacial, y eso va a hacer que en cada clase tenga que volver a empezar de cero con otras actividades y elementos. Entonces, un primer tip sería que se realicen actividades con musculación completa y cuando se involucra mayor tipo de movimientos. El segundo tip tiene que ver con una sesión en donde las tareas y los ejercicios formen parte de una secuencia. Aquí es muy importante decir que nosotros a veces planeamos la mejor clase para esta semana con cuerdas, pero la siguiente semana pues se me ocurrió trabajar con aros y la otra semana se me ocurrió trabajar con pelotas. ¿Está mal? No. Lo que no está bien es que no tengan relación esos ejercicios ni esos patrones motores porque no hay una secuencia de progresión. Y entonces de alguna manera cada clase se empieza de cero y cada clase termina hasta donde llega y ya hay ya no hay una construcción progresiva. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar? Tenemos que visualizar que la clase que voy a dar hoy forma parte de una secuencia de lo que ya saben, es decir, como manejaba eh, algunas de las teorías de Ausberg, cómo voy a seguir construyendo lo que ya saben. Los alumnos llegan a mi clase con un tipo de motricidad aprendida, genética, porque a lo mejor hay niños muy hábiles que ya traen algunas cuestiones ahí desarrolladas, aprenden otras cosas, modifican su conducta y la ponen de manifiesto. Cuando llegan a mi clase, yo tengo que asegurar que esa experiencia motora se aproveche para seguir construyendo. Y tengo que pensar que esta planeación va a formar parte de una secuencia mayor porque ninguna de las clases son terminales. Y sobre todo en las clases de primaria. Las clases de primaria tienen un eslabón muy grande en edades. ¿Qué pasa con las edades tempranas que llegan del preescolar? ¿Y qué pasa con las edades superiores donde están a punto de entrar a la adolescencia? Entonces, con ese rango tan grande, lo único que nosotros tenemos que asegurar metodológicamente es que cada movimiento, cada tarea, lleve una secuencia para que progresivamente se mejore el rendimiento. La tercera parte que me gustaría compartirles es que practiquen y desarrollen habilidades enfocadas a la lección. Es decir, que aunque yo sea una maestra muy creativa y mis alumnos tengan mucho entusiasmo, yo tengo que apegarme a lo que el programa oficial, la planeación o el proyecto escolar me está pidiendo. Así es que sí tengo que desarrollar habilidades, sí, pero deben estar relacionados con este manejo de conocimientos o con el nivel educativo en el que estoy trabajando. Y entonces aseguro la parte del desarrollo, aseguro la parte de la mejora de habilidades, pero voy haciendo construcciones de aprendizaje que tienen que ver con mis programas. Y una de las cuestiones que pueden complementar este proceso es que podamos
siempre cerrar o siempre tratar de evaluar o siempre verificar los avances en la forma más amable que nosotros conocemos y además que los niños lo sienten menos agresiva, que serían los juegos. Aquí una clase de educación física en la que no se juega es una clase que puede ser exitosa, pero no es tan significativa. Normalmente en la clase de educación física el niño dice voy a jugar, o salí a jugar, o hoy jugamos a algo. Entonces, si aprovechamos ese enganche que tienen ellos, aquí la recomendación metodológica es precisamente que podamos tener un juego que me dé cuenta de estos tres elementos, si realmente los alumnos aprendieron o no aprendieron, si tienen un mayor avance o no, si tienen mayor dominio, y también los juegos nos pueden servir para identificar intereses. A veces yo pongo un juego que creo que es muy exitoso porque siempre me ha funcionado y resulta que en ese grupo no me funciona porque a los niños ese juego no les gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero que todo el mundo juegue fútbol. Entonces, aquí podemos hacer eso. Y una de las mejores formas de comprobar que mis habilidades han superado el nivel de naturalidad para entrar al espacio de aprendizaje es cuando se vuelven destrezas aprendidas. ¿Qué es una destreza? Una destreza es un movimiento natural ejercitado con mayor técnica y con eficiencia de movimientos. Es decir, todos podemos lanzar cosas, pero cuando yo hago una postura correcta de lanzamiento que hace eficiente mi fuerza, la distancia y mi postura, estoy hablando de una destreza. Pasé de la habilidad a la destreza. Y entonces mis alumnos tendrían que tener dentro de los juegos esta explotación natural que le vaya dando posibilidades de destrezas para tener éxito. Por lo tanto, si yo me remito a lo que es la educación primaria como tal, el plan de estudios hoy, lo único que maneja sobre la asignatura son generalidades. El estudio de educación física en la primaria pretende que los estudiantes desarrollen conocimientos de sí mismos, capacidad comunicativa, de relación, habilidades y destrezas motrices mediante diversas manifestaciones que favorezcan su corporalidad y el sentido cooperativo. Y esto nos da la pauta para que podamos poner lo que queramos. En el nivel del desarrollo y madurez que manejen los alumnos, nosotros podemos proponer actividades que puedan ir fincando acciones de mejor desempeño. Y entonces nuestra metodología de educación física tiene que estar cimentada en algunos elementos. En mejorar la comunicación no verbal, en checar el mejor desempeño de habilidades y cualidades físicas que me vayan construyendo destrezas. Y uno de los dilemas más importantes, que es precisamente el poder distinguir como profesional de la clase de educación física, si la madurez y el crecimiento del niño o de la niña tiene alguna diferencia en su desempeño motor, o lo que tiene diferencia del desempeño motor son los procesos de aprendizaje que aprenden con nosotros. Entre los tres primeros grados, es decir, la primaria baja, primero, segundo, tercero, una de los detalles es que el crecimiento y maduración es lento y podemos ir acoplando las actividades. Pero del cuarto al sexto año de primaria tenemos un crecimiento y madurez muy acelerado en función de los otros, porque están a punto de entrar a la pubertad. Entonces tenemos que ser suficientemente diestros como para distinguir si los procesos de aprendizaje que puse son por cuestión de madurez o son por cuestiones de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Qué opinan? ¿O ya se durmieron? O les pregunto directamente como en la primaria. Tengo a Dulce, a Fabiola, Jessica, Perla. ¿Quién quiere comentar algo, compañeros, compañeras? Venga, maestro César. Creo que también ayuda dentro de este proceso de aprendizaje con los niños,
el retomar. Hablaba sobre lo que vamos aprendiendo. ¿Y a qué me refiero? A que si iniciando, y porque lo hago, si iniciando la clase suelo lanzar preguntas en donde les digo, cuestiona a los niños, ¿qué fue lo que trabajamos la sesión anterior? ¿Con qué trabajamos? ¿Para qué nos sirvió? Y a lo mejor en esta clase nueva vamos a hacer lo mismo, entre comillas, pero te voy a cambiar el material para ver cómo si fue más fácil con la pelota y ahora voy con el aro, y a lo mejor te estoy repitiendo, pero en realidad te estoy cambiando los implementos con los que vas a trabajar. Esta parte en donde el niño puede retomar, hacer esa reflexión de qué es lo que estoy trabajando y para qué me está sirviendo, también ayuda bastante. Yo podría tener esa misma actividad y simplemente como yo soy el especialista, seguirme, porque estoy consciente, porque yo ya sé, porque ya hice una planeación de lo que quiero lograr. Pero cuando involucras también a los niños, cuando les estás diciendo para qué sirve, y sabes que inclusive, no sé, ya no se me ocurre nada nuevo, muchachos, ayúdenme, propónganme una actividad en la que podamos hacer. Los niños les gusta, se emocionan, se sienten partícipes de la clase y ponen más ganas inclusive en las mismas. Y ellos mismos yo quiero proponer ahora y quiero hacer yo, maestro, yo quiero hacer la propuesta. Entonces, se van integrando a la clase y eso ayuda también en cuestión vivencial a desarrollarse mejor. Correcto. Sí, coincido totalmente contigo. Creo que sí es muy importante esta referencia. De hecho, la voy a tocar un poco en una diapositiva que sigue. Pero normalmente el involucrarlos a los alumnos nos da mejores resultados, porque a veces todo lo que sale de mi cabeza, pues sí puede ser muy bien planeado, pero tiene que tener empatía con lo que realmente estamos buscando en los alumnos. Y hay que darles referencias para que realmente se involucren dentro de la clase y la puedan hacer suya. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Estamos ya en nuestra recta final, amigos. Bueno, vamos a continuar entonces, porque hay un par de cosas más que me gustaría compartir. Ok, bueno, entonces si pensamos que el programa actual de educación física nos permite la libertad de poder plantear diferentes formas solamente con poder abordar estos temas, una sugerencia didáctica, entonces es que todas nuestras actividades, circuitos o juegos puedan abonarle directamente a los canales de comunicación para asegurar precisamente esta forma en lo que los alumnos pueden concebir o no el aprendizaje. Hay alumnos que necesitan una descripción muy puntual de lo que estoy haciendo y por lo tanto hay que explicarlo. Pero una clase que lleva más de la mitad de la clase con explicaciones no es funcional. Deben ser instrucciones rápidas, ejemplos simples, una referencia que me dé rápidamente la oportunidad para que el niño pueda empezar a hacer la actividad y algunas sugerencias también metodológicas es que siempre haya demostraciones. Hay algunos autores que dicen que podemos dejar todo el material o podemos dar solamente la tarea hablada y los alumnos descubrirla. Cuando estamos hablando de etapas tempranas, no es tan recomendable porque se tardan mucho tiempo porque no tienen cosas con que engancharse. Pero en la medida de que yo presento modelos o que yo presente dos modelos, así, así y así. Ahora, ¿quién más lo podría hacer? ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Y esos modelos van despertando mayor trabajo de descubrimiento colectivo. Entonces, a mí nunca se me había ocurrido eso que hizo este niño, y ese niño ya le dio ideas a 30 más. Entonces, estas demostraciones para poner modelos de ejecución también ayuda para que se vaya de alguna manera manejando este ajuste motor, en donde yo, que ya me conozco y sé que soy capaz de hacer esto, ahora puedo intentar algo más, gracias al modelo que me presenta. Y lo más importante de una clase de educación física es que las personas, los niños, los alumnos, estén experimentando todo el tiempo, que tengan la posibilidad de hacer ensayo-error, que se equivoquen, que pierdan. Uno de los problemas que tenemos hoy en la forma de la proyección didáctica es que pues ya no podemos decir que perdió un equipo porque lo frustramos para toda la vida y es un problema complicado. La verdad es que sí tenemos que someterlos a ese tipo de acciones porque la vida es una competencia completa. Y entonces, pero que lo experimenten, que sienta que fracasó, ahora piensa cómo lo harías mejor para que no te vuelva a fallar.
te equivocaste, tocaste el aro, saliste de la cancha, hiciste mal, va de regreso. Pero esta experimentación permite precisamente que al ensayo-error y cada vez que lo vuelvo a repetir, me doy cuenta de cuál fue la postura mal, el movimiento erróneo, la respuesta tardía, y entonces lo puedo entrar. Y toda intervención pedagógica debe asegurar principalmente que haya por lo menos un paso entre las posibilidades, entre el pensamiento, es decir, que yo pueda resolver aquí una tarea, que haga un mapa. Yo le puedo decir, va a pasar por 3 estaciones, aquí vas a esquivar, allá vas a botar y aquí vas a hacer una rodada al frente. Cuando yo estoy haciendo esa explicación, lo que está pasando en el cerebro del niño es, ya lo hice, no lo hice, lo podría hacer, quién sabe, esa parte me da miedo, esta no. Eso es un pensamiento estratégico. Y entonces mi movimiento ya se generó acá. Cuando lo desempeño, cuando entro en movimiento, cuando hago la experimentación, vuelvo a llegar al cerebro y digo, hijo, ve si lo hice bien, ahí me equivoqué, ahí lo podría hacer mejor. Creo que no era por la derecha, era por la izquierda. Esto es lo que tenemos que asegurar. Una buena metodología de educación física abona a tener cuestiones secuenciales, a involucrar el movimiento completo y el cuerpo, y a abonarle a los canales de la comunicación para que siempre esté involucrado la parte del cerebro que, como lo veíamos en el ejercicio del texto, me tiene que dar una referencia para que yo pueda seguir construyendo y para que además eso me ayude a anclar cuestiones mucho más elaboradas. Y bueno, prácticamente para finalizar, lo que nosotros tenemos en una clase de educación física normalmente es una estructura generalizada que tiene que partir del docente, que tiene como eje central y además rector los procesos de aprendizaje que yo quiero tener, que yo quiero compartir, que necesito desarrollar, pero dependen directamente de lo que pase con el estudiante. O sea, si mi estudiante tiene muy altos los contenidos programáticos, si los objetivos se pueden cumplir rápido o medianamente, si la metodología se ajusta o no a sus características, si no tengo medios didácticos, yo puedo tener un excelente circuito diseñado acá en mi cabeza y resulta que nada más tengo unas banderolas y 2 balones, ¿no? Si el tiempo no lo puedo medir bien y entonces se me acaba todo el tiempo explicando, o si digo que gracias a mi mini patio no puedo hacer nada, se vuelve un círculo complementario todo el tiempo de la misma sesión. El docente proyecta, tiene una presencia diferente, puede proponer sus estrategias didácticas y generar acciones de organización en función de lo que esté pasando tanto con el aprendizaje como con los estudiantes. Esta complementación se llama proceso metodológico. La clase de educación física tiene que fundamentarse en lo que sucede en la parte real, más lo que yo tengo como planeación. Y una vez que lo evalúo y que lo pruebo, tengo que modificarlo. Y una vez que lo vuelvo a probar y me doy cuenta que lo puedo mejorar, tengo que modificarlo. Y una vez que evalúo y mis alumnos cambiaron de características, tengo que modificarlo. Entonces, hablar de metodología en educación física es hablar de un proceso vivo constante en donde todas las cosas cambian todo el tiempo, porque esta es una materia viva. En las matemáticas, 8 por 8 siempre son iguales y ponemos el 8 y ganamos. 8 por 8 es 64 y siempre ponemos el 8. Aquí no. Aquí un juego puede ser súper exitoso para un grupo, un fracaso para el otro. Entonces, pues con esto estaría cerrando lo que quiero compartirlos. Al final, las comprobaciones en los juegos pedagógicos pues tendrían que empatar solamente con una cuestión importante. Tenemos que abonarle a que siempre se pueda desarrollar a través de un juego. Los juegos pueden ser muy bonitos y nos pueden gustar el mismo juego en todos los niveles, en todas las edades, y los podemos jugar en todos los juegos, en todos los niveles. Pero el juego pedagógico, el que va dentro de un proceso educativo, tiene que forzosamente desarrollar, empatar el nivel de maduración, es decir, la edad, el peso, la fuerza, el manejo del equilibrio, el proceso del centro de masa y la estructura ósea,
con lo que los niños han aprendido para que realmente estemos hablando de desarrollo, de aprendizaje, de procesos complicados en donde solamente se pueden resolver a partir de mi experiencia motora y eso va a hacer que mi desempeño sea mejor. Y bueno, hasta aquí. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda en específico de lo que les platiqué el día de hoy. ¿Algún comentario? Venga, ahí, maestros. Sí, adelante. Venga, César. Esta parte en donde hablamos de que esto va en continuo cambio, que esto tiene que irse modificando de acuerdo a las características de los niños. Bien cierto que algo que me funciona a las 8 no necesariamente va a ser igual a las 9 de la mañana. Y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que tener la capacidad para adecuarnos y adaptarnos a las necesidades de los niños. Es una asignatura maravillosa porque nos permite el irlos viendo y cómo se van desarrollando. Hablo con los niños y hablo con los papás en el sentido de que los niños se divierten y de repente tenemos la idea de que se divierten porque salen a jugar. Y les digo a los papás, ¿qué crees? Que sí es cierto? Salen a jugar y se olvidan del salón. Y eso les encanta, salir un poquito a respirar el aire y olvidarse al menos por unos minutos de esa banca, de tantas horas de estar sentado. Pero hay un trabajo con antelación, hay un trabajo que no es nada más jugar por jugar, sino es un juego dirigido y que tiene objetivos. Eso es bien importante que también se lo hagamos saber nosotros a toda la comunidad escolar, niños, maestros y papás, para darle ese valor a educación física y que entiendan el por qué y para qué estamos trabajando, el por qué y para qué. Los niños se divierten, sí, por supuesto, pero están mejorando y están aprendiendo y se están desarrollando. Y en base en que conocen, decíamos al principio, que conocen su cuerpo, entonces sí podrán desarrollarse mejor y aprenderán a dominar el mundo, pero en base a el conocimiento de su cuerpo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, maestro César. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Maestras. Pues esta es una asesoría directa con un tema en específico, con unas revisiones teórico-prácticas, metodológicas, y pues la idea es que podamos darle secuencia definitivamente de parte de nuestro programa y de todas las que conformamos este espacio. Les agradecemos su tiempo, su espacio para tomarse estos minutos y poder acompañarnos. Y tengo dos sugerencias finales. Una es que cualquier tema directo que quieran que podamos preparar y estructurar para una asesoría de este tipo, nos lo hagan saber. La otra es que en la función de la asesoría técnico-pedagógica que me corresponde, estaría esperando cualquier necesidad o comentario específico que cada uno tiene, tanto en sus proyectos escolares como en alguna actividad especial que estén haciendo de las estrategias de la metodología, y con mucho gusto los podría apoyar. Y la otra es decirles que tenemos pensado un temario que se va a ir dando a conocer poco a poco, así como se dio a conocer y que vamos a tener durante el ciclo escolar algunas posibilidades de tener estos espacios que no van a llevar más allá de una hora, también para respetar el tiempo de todos y podernos ajustar a que ustedes tengan esta disponibilidad antes de llegar al Congreso, que es el fin, son 2 días de trabajo. Si alguien tiene un comentario final, compañera Brenda, no sé si quieras comentar algo. No, más que nada, pues agradecerles por esa disposición de estar acompañándonos el día de hoy. Igual si tienen algún tema con insignias o algo que quieran platicar más adelante, lo podemos resolver por medio del grupo de WhatsApp. Ya saben, ahí está mi contacto y si gustan escribirme en privado, también podemos agendar una reunión aquí en Zoom personal o veremos si más adelante surgen más dudas y volvemos a hacer un grupo como este. Correcto. Bueno, pues estaríamos concluyendo y coincido también, maestra Helen, que precisamente el juego te da la oportunidad de ser el propio yo. Ahí es donde no existe nadie. Incluso una de las
confrontaciones más importantes es precisamente el que cada persona descubra de qué es capaz y además que pueda enfrentar ese tipo de miedos para que los venza en algún momento. Les agradezco profundamente, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y nuevamente, pues gracias por estar en esta asesoría. Muy buena tarde para todos.